Buenas a todos, comenzamos con tema nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la programación no lineal. La programación lineal tiene de característica que utiliza términos no lineales. Un término no lineal, por ejemplo, sería que tengamos variables cuadráticas, variables al cubo, etc. En este caso vamos a ver un problema del tema 3, 4 y 5, exactamente el problema número 7, de compañía de valores. Así que vamos a hacer pausa en el video y vamos a leer el temario. Para seguir un problema de programación no lineal, tenemos que seguir unos ciertos pasos. El primer paso sería identificar cuál sería el problema. El segundo paso sería identificar las variables de decisión y las restricciones. El tercer paso, determinar cuál sería nuestra función objetivo. Y por último, el último paso sería desarrollar todo el modelo matemático para hacer frente a este problema. Así que vamos con el paso número 1, determinar el problema. En este caso vemos que Compañía de los Valores del Norte tiene un cliente el cual quiere diversificar su cartera. La Compañía de Valores del Norte le ofrece tres tipos de fondos de inversión. Tenemos la inversión de mercado de dinero, el fondo de valores de crecimiento y el fondo de ingresos, cada uno con sus respectivos desvíos y rentabilidad. ¿Qué es lo que nos dice este problema? De que el cliente, al querer diversificar su cartera de inversión, puede tener distintos propósitos. Bueno, un problema de tipo financiero, como en este caso, específicamente de selección de portafolio, lo que hacemos acá es tratar de maximizar la rentabilidad o tratamos de minimizar el riesgo de la cartera. En esta ocasión lo que vamos a tratar de hacer es minimizar lo que sería el riesgo de la cartera. Para eso tenemos distintos datos, nos ofrecen el desvío de cada una de cada uno de los tipos de inversiones, la rentabilidad que desea el cliente y unos datos más para poder desarrollar este modelito. Bien, así que ahora vamos al paso número 2. Este paso número 2 tenemos que tratar de determinar cuál sería nuestra variable de decisión y cuáles serían nuestras restricciones. Entonces, en este problema, lo que queremos hacer es tratar de determinar cuánto deberíamos invertir en cada uno de los fondos de inversión para lograr disminuir el riesgo de la cartera y cumplir con todos los requisitos que pretende el cliente. Entonces vamos a llamar a nuestras variables de decisión como BC, que va a ser los valores de crecimiento, sería la proporción a invertir en el fondo de valores de crecimiento. Después tenemos BI, que este sería la proporción a invertir en el fondo de ingresos. Y después la variable de mercado de dinero, que va a ser nuestra proporción a invertir en el fondo de mercado de dinero. Ahí serían nuestras tres variables de decisión. Sería la proporción a invertir en cada uno de los fondos de inversión. Ahora lo que tenemos que seguimos con el segundo paso, es determinar cuáles serían nuestras restricciones. Bien, estas restricciones siguen la misma clasificación que venimos trabajando, que tenemos la de capacidad, la financiera, la de demanda, etc. Entonces, vamos a ver qué restricción tenemos. La restricción que presenta el problema son de
demanda. Esa demanda la determina el cliente. ¿Qué es lo que demanda el cliente? Que, por ejemplo, tengamos de la rentabilidad de la cartera tiene que ser por lo menos mayor al 15%. Pero recordemos que cada una de las carteras tienen distinta rentabilidad. Esa rentabilidad ya venía determinado por la empresa, que se espera que la rentabilidad del fondo de valores de crecimiento sea de el 20%, de la rentabilidad del fondo de ingresos sea de el 10%, y de el fondo de mercado de dineros se espera que es un 6%. Eso tiene que ser mayor o igual al 15% de la rentabilidad total de la cartera. Así continuamos con el resto de las restricciones. Continuando con el grupo de restricciones de demanda, nos dice de que por lo menos tenemos que invertir en el fondo de valores de crecimiento un 10%, en fondos de inversión de ingresos un 10%, y en el mercado de dinero por lo menos un 20% tendríamos que invertir este tipo. Por último, como acá estamos hablando de la proporción, cuánto deberíamos invertir en cada una de los fondos, tenemos que agregar una restricción de proporcionalidad. Esa restricción de proporcionalidad va a estar determinada de la siguiente manera. La proporción va a ser igual a BC más BI más BMD. Esto tiene que ser igual a 1. ¿Qué es lo que le estamos diciendo con esta restricción? De que cada uno de estos tipos puede tomar valores decimales entre 0 y 1. Y la suma de estos tres tiene que dar igual a 1. Ahí le estamos indicando la proporcionalidad. Bien, ahora en este caso vamos a continuar con el tercer paso, que sería establecer la función objetivo. Recordemos que en este caso de función objetivo teníamos dos tipos de objetivos cuando tratamos un problema de selección de cartera o de portafolio. El primero era maximizar la rentabilidad o minimizar el riesgo de la cartera. Como en este caso la rentabilidad es parte de nuestras restricciones, lo que nos queda es determinar, minimizar lo que sería el desvío total de la cartera. El desvío total de la cartera hace referencia al riesgo de la cartera. Entonces sería minimizar el desvío de la cartera. Ese desvío lo vamos a tener que desarrollar con una tablita de datos, una tablita de correlación de las variables, que lo vamos a ver ahora. El desvío total de la cartera va a estar determinado por el desvío de cada uno de cada uno de los fondos de inversión y la relación que hay entre los mismos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, sabemos que tenemos los fondos de inversión. Esos fondos de inversión puede ser el fondo de valor de crecimiento, el fondo de ingresos o el fondo de mercado de dinero. Y aquí nos da lo mismo, el fondo de valor de crecimiento, el fondo de ingresos y el fondo de mercado de dinero. Entonces nos da esta tabla.
¿Qué hacemos en este caso? Nosotros sabemos de que tenemos que determinar cuál es la correlación entre todas estas variables. Esa correlación va a estar determinada por los siguientes datos. Nosotros sabemos de que este fondo de inversión con el mismo fondo se determina de la siguiente manera. Este fondo va a ser la proporción que vamos a invertir en valores de crecimiento por su respectivo desvío, y este es exactamente lo mismo. Entonces nos quedaría la proporción de lo que vamos a invertir en el fondo de valor de crecimiento por su desvío, lo vamos a llamar BC, y esto se multiplica por el mismo desvío por su respectiva proporción de invertir. Entonces, como estos son lo mismo, me quedaría la proporción por su desvío, que esto lo vamos a llamar el desvío 1, por BC por O1. Entonces, ¿qué es lo que nos da esto? BC al cuadrado por la varianza. ¿Qué pasa? Cuando hablamos sobre una misma sobre un mismo fondo de inversión, no tenemos correlación entre dos tipos de variables, porque estamos hablando de una sola. Cuando hablamos entre la correlación que hay entre una variable y otra, se agrega otro concepto que es el ρ, el coeficiente de correlación. Así que en este caso quedaría compuesto de la siguiente manera. Esto sabemos que es la proporción a invertir en ingresos por el desvío en ingresos. Y hacemos lo siguiente: la correlación que hay entre los dos por la proporción a invertir en BC por la proporción a invertir en el valor de ingreso por el desvío de uno por el desvío del otro. Y nos queda esta formulita. Entonces con eso seguimos en los siguientes cuadrantes. Así quedaría nuestra tablita. ¿Qué es lo que podemos apreciar de esta tabla? Que ciertos conceptos se repiten. Los conceptos que se repiten es la combinación entre una cartera, un fondo de inversión y otro, pero del otro lado. Por ejemplo, acá tenemos que la correlación entre la cartera de 1 entre el fondo de inversión entre 2 y 1 por la proporción que vamos a invertir en valores de crecimiento y en valores de ingreso por su respectivo desvío es el mismo que el que está aquí, porque el ρ de entre 1 y 2 es lo mismo que el ρ entre 2 y 1, tiene el mismo valor. Esto es en cuanto a fórmula. Esos dos se repiten. Después se repite este caso entre 1 y 3 y 3 y 1. Y por último se repite el siguiente entre 2 y 3 y 3 y 2. Y nos quedan estos valores por separado. Todo esto nos va a determinar nuestra función objetivo, que es minimizar la varianza de la cartera o el desvío de la cartera. Todo esto sería igual a la varianza de la cartera. Entonces, esto lo pasamos a fórmula. ¿Cómo lo pasamos? De la siguiente manera. Esta era nuestra función objetivo, que era minimizar el desvío de la cartera. Ese desvío estaba compuesto por todos los elementos que vimos en la tabla de hace un segundo. Entonces, tenemos que especificar nuestra función objetivo en el modelito matemático. Entonces, nuestro desvío de la cartera estaba determinado por la proporción que íbamos a invertir en valores de crecimiento por su respectiva varianza, más este sería el resultado de todo nuestro cuadro en
sumas. El otro era lo que íbamos a invertir en ingreso por su respectiva varianza, más lo que íbamos a invertir en valores de mercado de dinero por su respectiva varianza. Pero aquí no termina, ahora tenemos que completar con la otra parte. Esto tiene que ir sumando y lo voy a hacer aquí abajo. Sumando a, como en nuestra tabla se repetían un término de un lado y un término del otro, lo único que nos hace falta es el doble producto, hacer el doble producto, porque era exactamente los mismos valores del RO entre 1 y 2, de lo que íbamos a invertir en mercado, en el fondo de valores de crecimiento, por el de ingreso, por el desvío del de crecimiento, por el desvío de ingreso. Lo mismo hacemos para los otros dos términos que nos faltan. Bien, así quedaría nuestra función objetivo en definitiva. Recuerden que esto es el doble producto de las correlaciones que había entre ambas carteras. Y acá tenemos la correlación entre 1 y 2, que sería de valores de crecimiento y valores de ingreso. Entre 1 y 3, que sería entre valores de crecimiento y el de mercado de dinero. Y entre 2 y 3, que sería entre el fondo de ingresos y el mercado de dinero. Esta sería nuestra función objetivo que vamos a minimizar. Y acá vemos que los componentes son cuadráticos. En este caso tenemos componentes cuadráticos. Eso es lo que hace que sea una programación no lineal. Entonces ahora vamos a desarrollar el modelo completo. Lo que nos falta ahora es escribir de nuevo las restricciones que hicimos en el paso anterior. Y así quedaría completo nuestro modelo. Tenemos las restricciones de proporcionalidad, de que nos dice el cliente que por lo menos quiere que el 10% se invierta en valores de crecimiento, el 10% de ingreso y por lo menos el 20% en el mercado de dinero. La de proporcionalidad, estamos indicando que cada una de estas variables tiene que ser una proporción. La rentabilidad que quiere el cliente, que sea por lo menos el 15% de la combinación de las tres. Y por último la restricción de no negatividad, que dice que nuestras variables de decisión, que es la proporción que vamos a invertir, pertenecen a los reales positivos unidos al cero. Y así queda terminado nuestro modelito matemático para presentarlo después al solver y tratar de establecer cuál sería nuestra solución.